Hola, ¿qué tal? Muchos me habéis preguntado por el viaje que hice de casi 900 kilómetros, que cómo me lo organicé. Pues os explico más o menos cómo lo preparé y por si queréis hacerlo vosotros así también. Utilicé el Aver Route Planner en el coche, pero para no estar configurándolo en el coche o en el teléfono, la aplicación, lo que he utilizado la versión de escritorio, la versión web, que desde cualquier navegador entráis en su web y desde aquí podéis utilizar la misma cuenta y con la misma cuenta todo lo que hagáis aquí y guardéis el de ruta favorito, luego lo podréis ver en el coche, en el teléfono. A ver, lo que ahora mismo he hecho una cuenta vacía para no usar mi cuenta y enseñaros cómo se configura. Aunque algunos ya lo sabéis manejar, pero vamos, por encima os explico. Entonces, a ver. De acuerdo. Lo primero, va un poco lento que está grabando los mapas. Seleccionamos el vehículo. MG, en mi caso, y el MG4, que gracias al grupo de Telegram se implementó. Y ahí están las tres versiones, el estándar, el non-rail y el luxury, que este es el mío, con bomba de calor o sin bomba de calor. Vale, ya lo tenemos seleccionado y dentro del vehículo se pueden ajustar varias cosas. Bueno, primero vamos a guardarlo. Vale, ya tenemos el coche guardado. Lo de datos en tiempo real, estamos esperando que lo implementen, porque de momento todavía no está el OBD para poder recibir los datos reales. Entonces, si nos metemos en los datos reales, aquí en datos en tiempo real nos da un código genérico, pero no hay opción de conectarlo al OBD. Me ha dicho alguna gente que pruebe a utilizar el del MG5 o el del MGZSV y tengo que probarlo con el OBD a ver si funciona. Entonces poniendo otro modelo, pues lo mismo funcionaría, pero lo que pasa es que claro, los datos luego de, de la previsión en la ruta no son los mismos. Aunque luego en tiempo real sí, pero la previsión no. Pero como ahora mismo está implementado este coche, pues vamos a utilizar este. Tiene también aquí la configuración para remolque o esquís, pero claro, si os veis, muchas opciones tienen que ser versión premium. O sea que hay que pagarla. Vale, pues cosas que podemos hacer con el coche. Editar ajustes. Esto, el modelo del coche y poco más. Luego, la configuración del Route Planner. El SOT de salida, que en el caso de un viaje largo utilizaríamos el 100%. El consumo de referencia, que esto ya viene ajustado, viene a 110, que serían 18,6. Pero esto lo podéis configurar vosotros. Podéis cambiar la velocidad y podéis cambiar el consumo. Las paradas de carga. Esto sería una configuración en la que queréis hacer eh, lo que son muchas paradas. O sea, os pararían varios cargadores. Lo que es toda la ruta, varios cargadores. O pocos. Serían cargas más largas, pero menos paradas, menos cargadores. Esta sería la llegada más rápida según calcula él. Te hace una estimación. Aunque yo luego añado cargadores y algunos de los que me indica el programa paso de ellos y busco otros. Esto sería el tipo de cargadores que vosotros queréis usar. En este caso, los rápidos, claro, si vas a hacer un viaje, lo ideal son los rápidos, no el tipo 2, sino el CCS, el de corriente continua. Las preferencias de la red de carga, si tienes alguna preferencia, y los cargadores a evitar, si tienes un cargador a evitar. Los tipos de carga, preferencias de red de carga me deberían de salir aquí, a ver.
Disponibilidad de los cargadores, que esto me parece que es la versión de pago. Sí, exactamente, la versión de pago te dice si están disponibles o no. Los ajustes de batería, lo que no sé por qué no me sale. La preferencia de la red de carga me salían la... A ver. Ahora. Es que hay que seleccionarlas. Vale, Iberdrola. Es que en el mío ya lo tengo configurado. Iberdrola como primera opción. Vale. Si ponemos Tesla... Claro, esto ya lo tengo configurado en el mío. Le diría que no. O como opción, o sea, no usarlos nunca o usarlos pero lo mínimo. En caso de emergencia, por ejemplo, ¿no? El mínimo. Thunder. Aquí está. Charge Thunder y Thunder. No sé por qué me salen los tres, pero sí, los vamos a usar porque son buenos cargadores y rápidos. Ionity. Aquí esto también, los pondríamos de los primeros. Otro sería Wenea. También. Y bueno, vamos a poner Endesa, pero por el final, por forma de funcionar. Aquí está. Aquí podemos decirle que le podemos dar más prioridad o menos prioridad a un cargador, incluso decirle no usarlos nunca. Entonces la ruta te va a poner siempre los que tú has puesto aquí prioritarios. Esto de Valve Energy no lo he puesto yo ahí fuera. Vale, con esto sería las opciones de preferencia de los cargadores, los que están preferidos y los que no. Si por ejemplo el de Endesa, si queremos que estén los preferidos, pues ahí. Pero con menos prioridad que estos. Y el de Tera también lo queremos usar, pues ahí. Vale. Mínimo de postes. En este caso 1. Con un poste os serviría. Pero si ponéis 2, pues claro, estáis buscando áreas de servicio donde haya más de un cargador. Y los cargadores lentos, si los queréis usar en un viaje largo, pues no es aconsejable. A no ser que sea una parada de bastante tiempo en un hotel o algo de eso, no es aconsejable. En el viaje yo que hice, nada, cargadores rápidos. Luego, esto es importante porque el SOT de llegada al destino, por ejemplo, si llegáis al aeropuerto y vais a coger un avión y no queréis dejar el coche pelado de batería al 10% para que tengáis un problema luego a la vuelta, dejarlo una semana y que se os quede el coche colgado, pues lo ideal es dejarlo a un 50, 60, 80%, por ejemplo, depende del tiempo que vaya a estar parado. Y esto lo que hace es que en el último cargador, cerca del destino, os hace una carga para que cuando lleguéis a vuestro destino tengáis esa carga. O si vais a circular por la ciudad después del viaje, pues venga, a un 50, a un 60. Y él ya te prioriza. Si le pones al mínimo, pues la ruta va a ser más rápida y en menos tiempo. Pero si le pones el SOT de llegada al destino más alto, pues vais a tardar más porque en el último punto va a cargar. Incluso puede buscar un punto antes de llegar en este caso, por ejemplo, al aeropuerto, uno que haya cercano al aeropuerto. Entonces esto ya es decisión de vuestro viaje. Por ejemplo, vamos a poner aquí un 30% o un 40%. El SOT de llegada al cargador es que a cada hora que lleguéis lo que va a apurar. Yo no aconsejo apurar mucho y llegar al 10 porque luego te encuentras con la sorpresa que el cargador no funciona o que están ocupados y tienes un problema. Entonces, el viaje que yo hice, estuve llegando a los cargadores entre los 45 y 50%. Podemos poner un 35. Y el máximo SOC en cargador, esto yo aquí el 100% no, porque a partir del 80 estáis perdiendo el tiempo. A partir del 80 la carga lenta, no sé, es que esa baja la curva de carga. Entonces aquí por ejemplo podemos poner un 85, 90. El máximo, vamos a poner un 90. Y el tiempo extra de carga, pues sería el tiempo que vaya a estar entre que bajáis del coche, conectáis la manguera, la aplicación viene predefinida los 5 minutos, pues es el tiempo añadido. Aparte de la carga, pues el tiempo que vaya a tardar en la parada. Luego la velocidad. Podemos poner el tráfico en tiempo real, que esto será premium seguramente, exactamente. Esto es de pago. La velocidad de referencia,
que sería el factor de velocidad relativo a la velocidad estimada en la carretera, el 100%, y la velocidad máxima a la que vais a ir. 130, 125, esto lo ajustáis vosotros. O si no vais a superar los 120, o si queréis ir a 110, depende. Esa es la máxima, la que no vais a superar. Y esto de modelar velocidad es que si en la ruta que vosotros calculáis el siguiente cargador, porque ponéis pocas paradas, os pilla justo de batería, lo que os va a hacer es os va a bajar la velocidad, os va a avisar una advertencia diciendo que de este cargador a este cargador tenéis que ir a 110 para llegar. Entonces, una especie de aviso que el planificador te dice que tienes que reducir la velocidad para llegar al siguiente cargador. Claro, esto es un poco apurado y os dice que a lo mejor tenéis que ir a 110, a 100 o a 90. Entonces, esto pues yo no lo tengo activado, porque os pone un cargador mucho más lejano, pero claro, estáis apurando y tenéis que ir más lento. Por lo tanto, el viaje al final se tarda más tiempo. Esta sería la degradación de la batería, que en el caso del coche, como es nuevo, pues le ponemos un 0, que no sé si me deja poner 0 de degradación. La temperatura inicial del vehículo, si lo tenéis cargado o tenéis en cochera, pero vamos, si yo aquí creo que le puse temperatura 10 grados. Y el peso extra, si vais con más personas, con equipaje, por ejemplo 80 kilos más, aparte de vosotros, peso extra. Si lleváis el maletero lleno o lleváis 4 personas, pues sería añadirles. Claro, todo lo que añadas aquí va a hacer que el consumo aumente y os va a calcular algún cargador más en el viaje. Las condiciones de la carretera, previsión del tiempo, creo que esto también es premium. Efectivamente, para esto hay que pagar una mensualidad. Y las rutas a evitar, que esto es, pues si no queréis, en mi caso por ejemplo, yo puse no autopistas. Evitar las autopistas, o sea, los autopistas no, los peajes. Evitar los peajes. Porque ya que hacéis el viaje y vais a llevar una velocidad moderada, pues, depende de la prisa que tengáis, pues podéis pasar por peajes o no. Yo lo puse sin peajes y eché a Madrid sin peajes. Así sale el viaje también más económico. La interfaz de usuario, pues el idioma, la unidad, el métrico, claro. El modo de visualización, lo podéis poner oscuro, que yo lo puse oscuro porque salía a las 4 de la mañana y así no molesta mucho, es color blanco. O automático día-noche, que esto a la no se pone oscuro. O lo podéis hacer automático o con el dispositivo. Si el dispositivo está en un Android Auto y se conecta con el vehículo, pues cuando encendéis las luces cambiaría el color, como pasa con el Android Auto, con el Google Maps. Y si lo ponéis automático día-noche, pues según el horario que sea, él cambiará solo el color. Vale. Los mapas a usar, pues tienes el estándar y el mapa de Averroes Planner. El Averroes Planner es un poquillo mejor porque lleva los edificios en 3D y tal, y no se ve mal. Vamos a ponerlo en la versión, a ver si aquí se ve, acercándonos un poco. Bueno, tendrá que cargar. Aquí está, se empiezan a ver ya los edificios. Conforme ampliéis, pues no la silueta de los edificios. Esta es la versión del mapa propio de Averroes Planner. A ver cuál es el otro. Configurar. Aquí, mapas. Y este sería el estándar. A ver. Ay, no me sale ahora el estándar. Vamos a reducir la pantalla. Como estamos en una versión web, se ve que hay cosas que no se ven ahí completas. A ver, mapas ahora. Mapa. No me sale el otro, qué raro. Vale, es igual. El modo de seguimiento, que te seguirá automáticamente. Y las opciones de navegación, que te indica la ruta por voz. Restablecer los ajustes y esto es para indicar un fallo.
Estos serían los ajustes básicos del Aeroplan. Entonces vamos a hacer una ruta. Y os explico cómo guardarla también y cómo hacer varias rutas. Por ejemplo, ponemos San Javier, región de Murcia y aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Como estoy grabando con el OBS me va lento. Aquí está, aeropuerto de Madrid. Y es ya darle a calcular la ruta. Hemos puesto la intermedia. Vale, este sería el cálculo que me ha hecho, saliendo con el 100% y llegando al aeropuerto va a aparcar con el 41. Me ha puesto 3 paradas, te dice que son 5 horas 43 viaje completo, 4 horas de viaje y 1 hora 23 en 3 cargadores. Esta ruta, si ahora mismo la dejamos así y conectamos el teléfono, veríamos que la tenemos ya en el teléfono. Pero si queremos hacer varias o modificarla, la podemos guardar. Tú le das aquí a guardar y ya tenemos la ruta guardada. Si la quieres renombrar, pues simplemente le pones el nombre. Puedes tener varias guardadas. Y ahora mismo, si cogéis el teléfono o el Full Android Auto desde el coche, esta ruta estaría guardada. Digamos que la tenéis preparada y lista y ya sería ponerla en marcha en el coche y adelante. Entonces, cosas que se pueden modificar aquí, pues por ejemplo, que no queremos cargar en este cargador, queremos cargar en el siguiente, pues puedes añadir, este sería el Wenea, ¿no? Este que tenemos aquí, Wenea. Y no quieres cargar en este, quieres cargar, por ejemplo, en este de aquí. ¿Cómo modifico yo esto? Vale, un BP de 150. Lo añadimos al destino. Se añade al destino. Calculamos de nuevo. Y aquí lo tendríamos. Me sigue saliendo el Wenea, no sé por qué. Sí, a ver. Wenea. Entonces, si queremos quitar uno de ellos, simplemente es darle a la X y le dice solo para este viaje. Pues si le sea todos los viajes, no te volverá a salir en los demás viajes. Entonces le dices solo para este viaje. ¿Vale? Y le das a recalcular de nuevo. Con esto te haría el cálculo con ese cargador que tú le has indicado. Te aparece en azul porque tú lo has marcado en tu ruta. Que tú, por ejemplo, en vez de llegar al aeropuerto con 40, quieres llegar con más y quieres modificar esto, pues mira, aquí en el cargador BP le hemos dicho que se calcula que es una estimación de que vamos a llegar con el 35% y vamos a estar 7 minutos para salir con el 51. Vale, pues yo quiero estar más de 5 minutos o quiero tomarme un café allí. Pues marcamos aquí en donde pone carga y le indicamos que yo quiero salir de aquí con un 90%. Volvemos a hacer el cálculo de la ruta. Y ya llegaríamos no con un 40, sino con un 80% al aeropuerto. Y en vez de estar 7 minutos, tendremos que estar 40 minutos allí para almorzar, tomar un café, lo que sea. Lo que también podéis poner cambiar es el horario de salida. Si tú, por ejemplo, quieres saber a qué hora vas a llegar al aeropuerto y quieres saber a qué hora tienes que salir, pues simplemente tenéis que cambiarlo aquí. Tú le dices el horario, o es como lo hice yo, a ver, destino, horario de llegada, salida. Le dices el día, por ejemplo el domingo,
y le dices la hora. A las 10 de la mañana. Y recalculas. Vale. Creo que lo hice con el horario de salida, porque aquí se está saltando 7 horas. Claro, se está saltando todo lo demás. Todo depende del horario de salida. Entonces, cambiamos el horario de salida y te hace los cálculos. Si son 4 horas, 5 horas, pues digamos que, por ejemplo, como yo hice, puse aquí las 4 de la mañana para llegar a la hora que yo quería llegar. Hora de salida. Domingo. A las 5 de la mañana. Recalculamos. Vale, y llegaríamos al aeropuerto a las 10:30. Ya me he hecho ahí los cálculos. Y el tiempo de parada en cada sitio. Aquí le he puesto que como quiero llegar al 90% va a estar 40 minutos. Si no quieres estar tanto tiempo aquí, 40 minutos, porque no ves que va mal de tiempo, pues vamos a ponerle un 80, por ejemplo, que es cuando la curva de carga empieza a bajar. Todo lo que se va a cargar a partir del 80% es tiempo extra. Vale, con eso llegaríamos al aeropuerto un 70, que no está mal. Pues está más cerca que está cerca. Esto es un cálculo con esa configuración. Si nosotros le decimos de hacer pocas paradas, pero más largas, que eso ya es un riesgo, cambiamos la configuración y damos a recalcular. Hay que reanudar la ruta y hacerlo de nuevo. Quitamos la intermedia. Ya está. Esta configuración serían pocas paradas, más tiempo. 3 paradas, más tiempo. Vale, 5 hasta la de 45, 43. Si cambiamos ahora esta opción y lo ponemos en paradas cortas, pero muchas paradas, reseteamos, volvemos a calcular. Pues se me sube una hora más casi. 5:51, 447 kilómetros, y como veis hay bastante más paradas. En un Tesla, en Endesa, Ionity, Tesla, Wenea, otro Endesa, y llegamos a 41. Muchas más paradas. Lo ideal siempre sería la llegada más rápida, que es intermedia. Y después tú ya ajustar tu ruta. Y luego me preguntó también un amigo que no le funcionaba el Hour Planner en el Android Auto, y es verdad, a mí me funciona porque yo tengo un full Android, que es una especie de Android, un teléfono que se conecta al coche y puedes ver YouTube, puedes ver muchas aplicaciones. Con el teléfono directamente al coche, el Hour Planner solo funciona la versión de pago, quiere decir, además te lo pone en la pantalla. Lo puedes ver en el teléfono, pero no lo puedes ver en la pantalla. Para verlo en la pantalla tienes que pagar. Entonces, otra forma de organizarte un viaje sin pagar el Hour Planner y utilizar el Google Maps, por ejemplo, es un plan de viaje haciendo en un Excel. Esto en el Google Drive, tú te haces los cargadores que te ha calculado el Hour Planner, incluso alguno que a ti te guste o no te guste. Y una cosa muy importante antes de hacer el viaje y no fiarte de estos cargadores que te está diciendo el programa, es irte a una aplicación como Electromaps, investigar de cada cargador, porque uno de los cargadores que me aparecían en el viaje estaban en un polígono que cerraba a partir de las 11. Claro, si yo llego allí a las 5 de la mañana a ese polígono y el cargador está dentro de una nave que está cerrada, a mí no me sirve de nada y he perdido tiempo
y ahora tengo que buscar otro. Entonces, para planificarte bien un viaje, tienes que investigar en los cargadores que vas a ir, dónde están, si están abiertos, si la gente ha tenido problemas, y la mejor aplicación es Electromaps, porque aquí están los comentarios de la gente. Entonces, por ejemplo, en la Gineta, pinchas en el cargador de la Gineta, ¿no? Te dice los cargadores que hay, que son de Thunder. Y también tenemos los de Tesla. ¿Y de qué potencia son? 180, 22, 180 y 360. No sé por qué no aparecen aquí, esto no está actualizado, pero también hay de 360 allí. Si nos vamos a los comentarios de la gente, aquí los tenéis, te dice Electrouser, muy rápido, 180, la mayor parte del tiempo para mi Kia V6, todo bien. Excelente, a 0,55 de cargado, 100 kilovatios, máximo admitido por mi coche, del 20 al 80. Entonces, te vas leyendo los comentarios y ves que no hay problema. Cuando te llegas a un cargador, por ejemplo, con la carita en rojo, quiere decir que aquí hay problemas. Entonces, esto es muy importante cuando vayas a hacer la ruta, de revisar uno a uno esos cargadores, de que no vaya a tener problemas, como a mí me pasó en un Iberdrola, en la calle Tauro, me parece que era, que lo tengo aquí apuntado. Calle Tauro 27 de Madrid. Mirar que está averiado. Te metes en la aplicación de Iberdrola y te sale averiado. Lo tenía como opción porque eran 150 kilovatios de Iberdrola a 0,49 y está averiado. Y sigue estando averiado. Entonces, ¿de qué te sirve? Esta forma de hacerte la ruta con el Google Drive es útil porque tú te la haces, por ejemplo, aquí en el ordenador en un Excel, que si te dais cuenta tengo plan A, que sería el cargador, el tipo de cargador. Aquí este es sí, en blanca. 50 kilovatios a 0,39 con la aplicación Total Energies. Con la aplicación de Iberdrola son 0,45, pero si utilizas la aplicación Total Energies, pues te sale a 0,39. Con un recordatorio de que tienes que utilizar esta aplicación. Y aquí un enlace a Google Maps, a la ubicación. Te coges la ubicación y te la pegas aquí en esta pestaña. Y ya una de dos, o te haces una ruta planificada en el Google Maps, que te pones todas las estaciones donde quieres ir y como un viaje, haces un viaje del Google Maps y te lo organizas, o simplemente con tu teléfono abres el Excel y pinchas en el enlace y que el Google Maps te vaya al siguiente viaje. Paras en esta, cargas, pues vale, ahora la siguiente. Pinchas en el enlace, pinchas a Google Maps, lo abres, cargas la ubicación y le dices viajar, ir, ya está. Y con esto pues tendrías la ruta hecha en un Excel. Que además, si os dais cuenta, tengo el plan A, el plan B, que sería la siguiente estación si una me falla, el plan B, incluso el plan C. Con todas las ubicaciones, con todos los precios y con qué aplicación usar. Entonces, un viaje en Excel, pues sí, lo podéis hacer. No hace falta pagar por el Planner. Tú te pones todas las ubicaciones y simplemente le das a... Vamos a esta, venga, vamos a la siguiente. Y ya está. Y aquí tienes tu viaje. Que cuando llegas aquí, esta no está operativa, está ocupada y quieres ir a otra, pues en el viaje tú te planificas la siguiente, que estaría unos kilómetros después, si no Iberdrola Endesa, si no Thunder y ya está. Esto sería una planificación en un Excel. Y cargarlas todas para un trayecto en el Google Maps, que se puede hacer, cargarlas todas, ir una después de otra, o simplemente cuando terminas a una ir a la otra, o pinchar, simplemente pinchar el enlace y ya está. Esto es un enlace, esto es copiar el enlace de Google Maps, lo abres en una ventana y punto, aquí lo tienes. Si yo este enlace ahora mismo lo copio, copiar enlace y lo abro en una ventana nueva, ubicación de donde está. Simplemente tienes que decirle ir y viajar. Ahí tienes el Ionity. Y ya le tienes que decir cómo llegar y viajar. Y él ya te calcula la ruta y entonces estás utilizando tu Google Maps en el Android Auto sin pagar ninguna suscripción premium a Planner. Y esas son diferentes formas de hacer un viaje con el Excel este que yo tengo aquí, que también lo usé. Por si alguna de las estaciones tiene un problema, pues te va a la siguiente. O en Aburros Planner. Luego a la vuelta te puedes guardar también la ruta de vuelta, hacer exactamente el contrario y guardártela. Y yo luego a la vuelta ya la hice a ojo, porque ya me conocía las estaciones y ya calculé dónde quería parar y en vez de hacer las 3 paradas que hice 2 solo.
Hice uno en el de Acciona y otro en el de Albacete, en la Gineta del de Thunder, y ya directo hasta San Javier, que ya cargué y lo dejé al 80%. Ahora mismo, esta ruta que yo he guardado aquí, viaje de Madrid, que se puede modificar, la puedes borrar también, modificar y puedes añadir varias. Vamos a hacer la contraria. Vamos a hacer una de, por ejemplo, a Valencia. El aeropuerto, destino Valencia. Vale, aeropuerto de Valencia. Mismo. Le damos a calcular con la batería al 100%. Y aquí te dice sin peajes por donde tendrías que echar. Y los dos cargadores, Thunder de Castillejo y el WNA. Aquí ya harías con un 79. ¿Qué pasa si ahora le digo que no quiero parar aquí? Quiero ir directamente al de Thunder. Le dices que solo para este viaje, para que no te lo borren los demás. Lo anulamos y volvemos a calcular. Nos dice el siguiente, Hotel Marino. Y si lo quitamos también, que no lo quiero, y solo quiero el de Thunder, me dirá que baje la velocidad. Mira, me dice una ruta alternativa, 12 minutos más, echando por aquí, por Huete, Cuenca. Me va a buscar alternativas, ¿no? Va buscando alternativas porque ve que no llegaría. Y este de Villarrubio. Al final, si anulamos todos los cargadores, nos dirá que sí, que vamos a llegar al de Thunder de Castillejo, pero que tenemos que bajar la velocidad. Bueno, no lo va a decir porque no tenemos configurado, es verdad, no está configurado. Él sigue buscando cargadores porque le estamos alunando opciones. Sí, exactamente, sí. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver. Era... batería... velocidad... Moderar velocidad aquí. Le decimos de moderar la velocidad. Le quitamos este cargador. Y volvemos a calcular. ¿Veis? Entonces aquí nos está diciendo que... Todavía no está poniendo este de aquí. Que 1 hora 42, 179 kilómetros, máximo 110 para llegar a este. O sea, este camino que está aquí en naranjita quiere decir que tenemos que bajar la velocidad para llegar a este. Creo que no llegaríamos al de WNA, a ver. O sea, al de Thunder. Vamos a darle un poco más de caña. A ver. Nos estamos saltando todos los cargadores hasta el de Thunder. Vale, tenemos que cambiar también la opción de decirle que menos cargadores. Pero más tiempo. Aquí. Pocas pero largas. Quitamos este. Y calculamos de nuevo.
Nada, al final siempre te busca uno. Siempre te va buscando un cargador. Porque yo le he dicho que quiero llegar a Valencia con 40%. Vamos a apurarlo un pelín más. A ver. Batería de llegada. Vamos a decirle que quiero llegar al destino con un 10%. A ver qué me hace. Si yo quiero parar menos y quiero apurar más. Me está diciendo que tiene que pasar por carreteras de peaje. Pues no quiero. Vale. Luego, si tenéis varias rutas guardadas, simplemente donde pone planes, le das a cargar el plan de ruta que te habías hecho. Le das la opción de cargar todas las configuraciones del plan, no solo el destino. Y aquí te cargaría la ruta que tú te has configurado. Con las paradas, cuánto tiempo de parada vas a estar. Que otra cosa que puedes hacer es añadirle un tiempo extra para comer, por ejemplo. Restaurante, hotel, comprar. Y el tiempo que vas a estar. 1 hora, está a 300 metros. Con eso te aumentaría el slot de la batería. Aunque también lo puedes hacer manualmente desde aquí en la carga y decírselo. Porque a mí me pasó que tuve que salir a desconectar el coche. Pues que estaba mirando la aplicación que ya lo tenía al 100%. Y como sabéis, algunos cargadores te penalizan por el tiempo de ocupación. Te penaliza el estar más tiempo, o sea, estar conectado sin cargar. También por la gente, ¿no? Por el normal. Para dejar sitio a los demás y porque ellos no van a facturar si está ocupado y no estás cargando. Aquí te dice los 5 sitios donde podrías ir cerca del cargador. Estos son equipamientos cercanos. Y con esto más o menos sería haceros la ruta. Entonces nada, probar vosotros hacerlo desde el navegador web y después veréis cómo todo lo que hagáis en el navegador web se queda guardado. Incluso ahora mismo, si lo dejáis así, tal como está, cuando entréis en el teléfono lo tenéis guardado. O sea, no hace falta tampoco guardar la ruta, la podéis tener en el navegador y después poneros a navegar con el coche. O planificar varias rutas y guardarlas aquí. Pues una con viaje largo, una con 5 paradas, una con 2 paradas y después ya decidís cuál queréis usar. Y nada, y esto es más o menos como me organicé el viajecillo de 900 kilómetros, que no tuve ningún problema y fue muy bien, la verdad. Me quedé contento con el funcionamiento del coche, cómo se portó, las cargas como fueron, con los cargadores que encontré por el camino. Tuve cargadores de sobra, porque por ejemplo paré en Ellín y no hacía falta parar, hubiera ido directamente a la Gineta, al de Thunder. Pero bueno, por eso que eres novato y empiezas a hacer un viaje largo y vas un poco así con la ansiedad esa de la batería. Pero casi todas las paradas fueron entre 45 y 50%, o sea que me quedaba todavía batería de sobra. O sea que se puede viajar perfectamente. Puedes hacer un viaje largo sin problema y organizándote bien, tanto con el Outlook Planner o como un plan de viaje, como me hice aquí con el Excel. Y eso sí, enteraros bien de los cargadores que vais a usar, informaros aquí en Electromas y luego en cada aplicación. También se están disponibles. Así que nada, si hacéis algún viaje, comentármelo y decirme qué tal os ha ido. Y si habéis usado alguno de estos programas, del Outlook Planner, una ruta propia o los demás. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta luego.